¿Pueden aprender las máquinas? La respuesta es sí, y se denomina Machine Learning o aprendizaje máquina, y es una rama de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la utilidad de esta herramienta? ¿Qué aplicaciones tiene en las empresas y en la sociedad? De estas cuestiones vamos a hablar ahora en Sin Distancias con Alberto Muñoz, director del máster de la UNED en Machine Learning, profesor de Economía Aplicada y Estadística y recientemente nombrado vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy me parece que vamos a hablar mucho de matemáticas. Bueno, vamos a ver su aplicación práctica, pero sí, efectivamente, hay mucha matemática por detrás. Bueno, pues primero vamos a empezar por la definición. Machine Learning. Machine Learning o aprendizaje máquina, si queréis, para los hispanoparlantes, ¿no? Que somos muy dados a coger términos anglosajones. Bueno, pues el Machine Learning o aprendizaje máquina es una rama de la inteligencia artificial. Apareció a comienzos de los años 60, pero es verdad que hasta los años 80 y sobre todo ahora en la situación actual, ¿no? En la que todo el tema de computación ha despegado y hay una capacidad enorme de gestión de datos, pues esto ha despegado con muchísima fuerza. Además, en los últimos 10, 15 años, pues bueno, yo creo que cada vez se oye más hablar de ello en los medios, de machine learning, de inteligencia artificial, de redes neuronales. Todo este tipo de términos, pues cada vez está más de moda. Y bueno, básicamente, ¿qué es el machine learning? Pues es una rama, como os decía, dentro de la inteligencia artificial que persigue el desarrollo de técnicas que permiten a las máquinas mejorar sus resultados a través de la experiencia. Es decir, entendido como un aprendizaje, pues que ese aprendizaje está regulado de alguna manera. Bueno, ahora explicaré que en parte sí y en parte no, depende de cómo consideremos ese aprendizaje. Y todo esto se hace de forma automática, sin haber sido explícitamente programadas para ello, esas máquinas. Es decir, nosotros le introducimos unos datos, le introduciremos unas reglas y nos generará unos resultados sobre los que la propia máquina puede aprender y mejorar la capacidad predictiva que obtiene. Para los que no sepan muy bien o no hayan entendido mucho esto, os voy a poner un ejemplo muy sencillo que os va a permitir entender muy rápidamente cómo funciona este tema. Imaginemos el caso típico de una entidad financiera que pretende clasificar a sus clientes en función de su riesgo de morosidad o de no pagar un préstamo, ¿no? Pues entonces lo que generalmente hacen las entidades financieras es recopilar muchos datos acerca de sus clientes, su edad, qué ingresos anuales tienen, estado civil, en qué sector, por ejemplo, están trabajando, si están en paro, qué cantidad de préstamo solicitan, etcétera, etcétera. Daos cuenta que a día de hoy un banco tiene cantidades ingentes de información de sus clientes, ¿no? Y con esos datos puede construir un modelo que permita detectar, digamos, pautas, patrones, tendencias dentro de sus clientes, de tal forma que si consiguen generar un modelo que tiene una capacidad predictiva más o menos razonable, el siguiente cliente que pida un préstamo, al introducir sus datos en ese modelo, nos va a decir la probabilidad de que ese cliente nos vaya, digamos, a dejar sin pagar el préstamo o, por lo contrario, si es un cliente fiable que no va a dar ningún problema. Dicho esto, dentro de este aprendizaje, como os decía, del Machine Learning, puede haber dos tipos. Podemos considerar el aprendizaje de tipo supervisado y el de tipo no supervisado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es sencilla. En el aprendizaje supervisado, a la máquina le damos todo mascado, entre comillas. Es decir, hay intervención humana, el investigador, el analista de datos, etiqueta, clasifica e introduce los datos y también le indica a la máquina qué resultados son de un tipo y qué resultados son de otro a la hora de dar su salida, su respuesta, ¿no? De alguna forma podemos decir que le estamos dando ya un patrón objetivo predeterminado a priori por el investigador. Aquí generalmente se utiliza este tipo de técnicas para problemas de clasificación y de regresión, ¿vale? Por ejemplo, podemos plantear esto como una pregunta muy concreta. Imaginaos una empresa que se plantea lo siguiente. ¿Podemos identificar grupos de clientes con una alta probabilidad de solicitar la baja del servicio cuando finalice su contrato? Esto sería un problema a resolver con aprendizaje supervisado, por cuanto ya tenemos un histórico previo de clientes que se han dado de baja al finalizar el contrato y comparten una serie de características seguramente. Y eso es lo que tratamos de medir o de detectar con este tipo de aprendizaje y este tipo de modelos. Aquí tendríamos árboles de decisión, clasificadores Knife-Bayes, la regresión por mínimos cuadrados, que es una técnica estadística muy básica, también se puede incluir aquí.
De hecho, aquí una pequeña crítica, un pequeño inciso, si me permites, Isabel, es precisamente el hecho de que muchas técnicas que ahora se llaman Machine Learning son técnicas estadísticas que conocemos de toda la vida. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos acceso y disponibilidad de más datos. Todo el mundo llama el Big Data, que realmente no es que haya datos nuevos, es que tenemos más cantidad de datos, no es que sean mejores ni peores, sino que tenemos muchos más, ¿no? También tendríamos aquí regresión logística, las máquinas de vector soporte, que es un modelo muy interesante en mi opinión, etcétera. Esto en cuanto al aprendizaje supervisado. En cuanto al aprendizaje no supervisado, en este caso, como te puedes imaginar, pasa todo lo contrario. Aquí los datos ya no están etiquetados. El investigador mete todo, digamos, como suelo decir yo, al caldero, mete todos los ingredientes, los remueve y a ver qué sale, a ver qué encuentra la máquina, ¿no? Entonces, aquí básicamente este tipo de aprendizaje se utiliza para problemas de clustering, esto es de agrupación por afinidad y asociación de reglas. Aquí, si en la pregunta que nos planteábamos antes es, ¿podemos identificar clientes que se vayan a dar de baja con alta probabilidad? Pues aquí es, los clientes se agrupan de alguna manera para hacer algo. No sabemos ni el qué ni el cómo. Simplemente queremos que se junte todo ahí y la máquina me dé una respuesta. Me diga, pues mira, has encontrado que los clientes de más de 35 años que tienen 2 hijos y se han quedado en paro, pues es lógico que se den de baja del contrato que tienen con nosotros. Pero bueno, eso a priori no lo sabes. O sea, no es categorizado por edades, por diferentes características personales, etcétera. Dentro del aprendizaje no supervisado, pues tendríamos algoritmos de clustering, el más famoso es el K-means, agrupamiento jerárquico y análisis de componentes principales, ¿vale? ¿Cuál es el problema del aprendizaje no supervisado? Bueno, pues como puedes imaginarte, Isabel, es que nos produzca relaciones espurias. Es decir, que tú metas todo al caldero y te pasen cosas como que te diga que las fases de la luna llena predicen el número de hijos que vas a tener. En fin, cosas de este tipo, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y aquí es donde el investigador es donde entra en juego, ¿no? La máquina no puede estar sola, si no se puede volver loca y es cuando hay que darle una validez, digamos, teórica a los modelos que generan este tipo de métodos de aprendizaje no supervisado. En este sentido, sí que me gustaría, para nuestros oyentes, dar una referencia muy buena, que es la página de tylervigen.com, donde ahí podéis encontrar casos de relaciones espurias muy interesantes. A mí hay un caso que me encanta mucho en citarlo además en mis clases de estadística, en las tutorías que doy en el centro de las tablas, y es el caso de una relación espuria muy curiosa que hay, y es que están correlacionados el número de películas que hace el actor Nicolas Cage con el número de ahogamientos que hay en Estados Unidos al año. Podemos encontrar cosas de este tipo, ¿no? Y luego, finalmente, como curiosidad, pues bueno, seguro que los que estén oyendo esto echarán en falta una técnica que es la de redes neuronales y la fase siguiente que ha habido, que es el deep learning, que son redes neuronales más complejas aún con muchas capas. Aquí sería un método que estaría en ambos sitios, sería supervisado o no supervisado en función de cómo el investigador le proporcione la información a la red neuronal. Pero bueno, esto quizás excede un poco lo que es los métodos de Machine Learning, por cuanto las redes neuronales posiblemente un campo aparte dentro de esto de la inteligencia artificial. Bueno, pues es una herramienta que, como vemos, es compleja, tiene ciertas limitaciones, pero que se está usando en numerosos sectores y campos. Vamos a hablar de los fundamentales, de los más importantes y significativos en los que se usa este tipo de herramientas. Pues actualmente el Machine Learning se utiliza en muchísimos campos, por no decir en casi todos. Yo creo que a día de hoy la mayor parte de empresas y servicios que en el mundo de una u otra manera utilizan Machine Learning, empezando por nosotros mismos, que en nuestros dispositivos móviles llevamos una pequeña fábrica de robots metida dentro de los dispositivos, ¿no? En particular me gustaría destacar 6 sectores o 6 sitios donde se utiliza más el Machine Learning. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la seguridad informática. Permite, digamos, anticiparse y analizar ataques que hagan contra un servidor o un ordenador que tengamos, ¿no? Para tratar de prevenirlo, anticiparlo o protegernos de él una vez que nos atacan. También tendríamos un caso que además está en muchísimas industrias, que es el caso de reconocimiento de imágenes o patrones, ya sea de reconocimiento facial, dactilar, objetos, la voz, etcétera. De hecho, cualquiera que use un teléfono móvil usa a diario esta tecnología, porque ya sea poniendo su huella en el teléfono o poniendo su cara, le está reconociendo para desbloquear. Bueno, pues hay un algoritmo de Machine Learning funcionando continuamente. También tenemos el caso de la conducción autónoma. Cada vez tenemos más vehículos que de una u otra manera incorporan funcionalidades de inteligencia artificial, de Machine Learning, para identificar patrones como señales, semáforos, obstáculos en la carretera, etcétera, que les ayudan a conducir cada vez mejor. En el sector de la salud, muy curioso también, hace unos meses oímos el caso de un modelo de Machine Learning que era capaz de predecir si ibas a tener cáncer o no con cierta antelación.
sea, muy interesante, ¿no? En ese sentido, hay una nueva rama dentro de la medicina que se conoce como robótica médica, ¿no? Que tanto, por un lado, está el tema del análisis estadístico de toda la información que hay de pacientes y que permite generar modelos, como también ya, yendo más al terreno de la inteligencia artificial, el uso de brazos robot que hacen cirugías de forma muy precisa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un campo también muy amplio. Otro que conozco un poco más de cerca, por cuanto también, como ya sabes, tenemos un máster en mercados bursátiles en la facultad, es el del análisis de mercados de valores, todo el campo de predicción del comportamiento de la bolsa, de desarrollo de reglas de compra-venta automatizadas para operar en los mercados con una cierta fiabilidad estadística, ¿no? Pues todo esto también cada vez se hace más con Machine Learning. Y por último, bueno, hay un campo que todo el mundo también conoce, aparte del otro que mencionábamos, de reconocimiento de imágenes y de patrones, como es el de los motores de recomendación. Aquí, si os digo dos nombres como son Spotify o Netflix, ya sabemos que detrás no hay una persona que esté fijándose en lo que estemos escuchando o viendo en nuestros dispositivos, sino que realmente tenemos unos algoritmos matemáticos basados en Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, que analizan nuestros gustos y en función de la clasificación que ya previamente han introducido los diseñadores de estas compañías, ¿no? Pues ya saben qué nos va a gustar y qué nos puede gustar, nos lo van sugiriendo y generalmente aciertan. Seguro que más de uno de vosotros pues os habéis dado cuenta alguna vez de que dice, hombre, pues esta serie, esta película o esta canción que me ha recomendado esta aplicación, pues está muy bien. Y a partir de ahí tiras del hilo y vas descubriendo cosas que efectivamente te gustan. No es casualidad. O sea, a otro usuario, a otra persona, no le va a salir lo mismo que a ti. Bien, vamos a hablar ahora del campo concreto de la empresa. ¿Qué ventajas y retos supone para las empresas el uso de Machine Learning y también de inteligencia artificial? Pues estamos en un terreno muy interesante, Isabel, porque aquí las empresas han dado con un concepto nuevo, el famoso Business Intelligence. Está muy alineado, ¿no? Muy en la línea con el tema del Machine Learning y la inteligencia artificial. Ahora, lo que tratan las empresas, la mayoría de ellas, o al menos las que están más al día, ¿no? Es tratar de determinar estrategias y herramientas que sirvan para transformar información en conocimiento. O sea, la empresa hasta el momento no era consciente de toda la información que tenía de sus clientes, en buena medida porque en muchos casos esa información está desestructurada y hay que organizarla. Fíjate que aquí ya aparece el Machine Learning. Si quieres estructurar los datos, los contenidos, lo que tienes de tus usuarios y de tus clientes, tienes que tener una herramienta que te permita organizarlos primero para después extraer las pautas. Si no, eso estás perdido, ¿no? Pues bueno, toda esta línea, como os decía, del Business Intelligence, de transformar la información en conocimiento, permite mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa y agilizar sus procesos y en fin, un montón de cosas más. Por ejemplo, permite, mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Al estudiar a tus clientes y usuarios, ves qué están demandando, al ver los patrones de comportamiento, ¿no? Puedes mejorar su satisfacción como clientes. Les puedes hacer una experiencia personalizada, sin ir más lejos, lo que comentábamos de Spotify y de Netflix hace un momento. Eso te permite amoldarte de alguna manera a los gustos de tus clientes. Luego, internamente dentro de la empresa, vamos a poder optimizar nuestro tiempo y recursos a través de la automatización de procesos y tareas rutinarias que hasta hace poco no se hacían. Por ejemplo, podemos ahora conseguir filtrar muchísimas de los contactos de nuestros clientes a través de una página web con lo que se conocen como chatbots, es decir, un robot, una herramienta de inteligencia artificial que tiene reglas automáticas y que en función del análisis del texto que te introduces en el chat con el que te estás comunicando, él automáticamente va a determinar qué necesidad tienes y la va a derivar al departamento correspondiente sin necesidad de que haya una persona de por medio. Entonces, en este sentido, se ahorran costes, se ahorra tiempo, etcétera, ¿no? Y todo esto en conjunto, claro, permite que la empresa pues mejore su proceso de toma de decisiones. Va a ser más rápido y más eficaz. Y a largo plazo, lógicamente, esto supone un incremento de la productividad y de la eficiencia operativa de las empresas. Claro, a cambio, esto es muy bonito, pero las empresas, claro, tienen que invertir y tienen que lanzarse a meterse en este tipo de técnicas, ¿no? En este sentido, se plantean una serie de desafíos para las empresas como los siguientes. Por ejemplo, tienen que, en primer lugar, fundamental, determinar cómo gestionar, analizar
y crear conocimiento de valor a partir de todos estos datos. Aquí es donde entra en juego, como decíamos, el Big Data, ¿no? Es decir, ser conscientes de la ingente cantidad de información, no solo propia de la empresa, generada por los clientes y o los usuarios, ¿no? Sino también todas las bases de datos que cada vez hay más amplias y que muchas de ellas son abiertas y a las que simplemente a través de una simple API informática, es decir, un pequeño enlace al que puedes acceder a otra aplicación, descargas esos datos y los integras dentro de tu análisis, ¿no? Por ejemplo, podríamos acceder, no lo sé, se me ocurre, por ejemplo, a una base de datos que nos diga la demanda hotelera que hay en tiempo real. Imaginaos, ¿no? Pues todo eso para una empresa de turismo es muy interesante, ¿no? Pues ese tipo de integración de bases de datos externas, no solo las propias, es fundamental. Luego lo que decíamos también, la estructuración de esos datos no estructurados como son pues, estos chatbots que decíamos, analizando el texto que introduce el cliente, el resumen de una llamada a través de un call center, comentarios en redes sociales, encuestas de satisfacción. Toda esta información se puede agrupar y gestionar. Y esto es muy importante que esté bien organizada para poder estudiar esos datos. Y luego también, en casos más sofisticados, tenemos el caso de empresas que, claro, que utilizan sensores. Un ejemplo típico es el de un centro comercial que detecta, pues eso, qué gente entra, qué gente sale, cuántos, quiénes, dónde. Tenemos cámaras, podemos reconocer caras, sabemos qué movimiento hace cada cliente a través de nuestro centro comercial. Entonces, con toda esa información, uno puede añadirla a modelos con capacidad predictiva, lógicamente. Con toda esta información, claro, uno puede extraer pautas a nivel de agregación de todos esos datos. Luego también, claro, todo esto requiere una cierta capacidad de computación. Es decir, necesitas tener ordenadores y servidores potentes, con lo cual tienes que invertir en ello para tener un desarrollo más o menos preciso y una rapidez de análisis frente a la competencia, además, porque no eres tú el único que está compitiendo en el mercado. Hay muchas compañías que también están haciendo lo mismo. Entonces, tienes que tener buenas herramientas para gestionar estos datos y ser rápido y adelantarte a la competencia en ocasiones, ¿no? Y aparte de todo esto se suman dos cuestiones más. Por un lado está el tema de la privacidad y confidencialidad de estos datos. Hay que invertir en protección de datos porque si no te puedes meter en un lío. Y también la protección frente a los ataques y las amenazas cibernéticas. Si una empresa no invierte en seguridad en estas cuestiones, pues luego tiene problemas pues, como que te roban datos, como que te entra un ransomware con estos famosos rescates que te piden en Bitcoin, que alguna vez hemos comentado en otros programas relacionados con criptodivisas. Y claro, todo esto lleva pues, a que, si no recuerdo mal, desde el año 2015 en España las empresas tienen responsabilidad penal. Con lo cual, mucho cuidado con esto, claro, también. Entonces, bueno, todo esto suma a un conjunto de desafíos que, digamos, actúa como una cierta barrera de entrada todavía para muchas empresas a la hora de aplicar todo este tipo de técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, para desarrollar estos modelos de Business Intelligence. Pero bueno, está claro que a día de hoy las empresas tienen que meterse en esto porque si no, te van a tomar la delantera de la competencia. Alberto Muñoz Cabanes ya nos explicaba al principio que el Machine Learning se aplica en numerosos campos. A mí me gustaría que nos hablase de las ventajas y los retos que supone para la sociedad en general. Pues fíjate, Isabel, que la entrada en juego de todas estas técnicas en todas las áreas, en economía, en educación, en fin, incluso en sanidad, ¿no? En fin, todo este tema del machine learning y la inteligencia artificial supone un impacto totalmente disruptivo y supone lo que ya se conoce y se dice en los medios, se denomina la cuarta revolución industrial, ¿no? Con los consiguientes cambios que se van a producir. Si recordamos lo que pasó en la primera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra, pues allí hubo cambios muy importantes. Recordemos gente que se fue del campo a la ciudad, horarios interminables de trabajo, niños explotados, en fin, todo esto que ya sabemos, ¿no? Evidentemente, la cuarta revolución industrial que va a traer el machine learning y la inteligencia artificial va a suponer también muchos cambios, unos más agradables y otros más desagradables, por desgracia, pero está claro que no van a dejar indiferentes a nadie. Estaba revisando, hay un informe del World Economic Forum, The Future of Jobs Report del año 2018, en el que señalan una cuestión muy interesante y es que en la próxima década, es decir, hasta 2030, se prevé que se van a destruir 75 millones de empleos tradicionales, básicamente porque los humanos serán reemplazados por máquinas. Pero a cambio, se espera que se creen 133 millones de nuevos empleos que no se sabe a día de hoy en qué van a consistir. Entonces, bueno, es una pequeña... estamos ahí en el filo, ¿no? No sabemos realmente muy bien si esto nos va a llevar a un sitio positivo o un sitio negativo, ¿no? Porque sí que es cierto, y ahí mi pequeña crítica, quizás esos 133 millones de nuevos empleos van a ser muy especializados. Es decir, como yo le digo muchas veces a mis hijos, el futuro va a ser, si quieres ser limpiador de robot o diseñador de robot. No va a haber un término medio, quizás, ¿no? Quizás eso pueda aumentar la desigualdad a largo plazo en el mundo.
en fin, es imprevisible las consecuencias, ¿no? Pero esto, desde luego, es preocupante. En el caso de español, en concreto, hay un informe de PricewaterhouseCoopers en el que 1/3 de los puestos de España se prevé que se ponga en peligro en 2030 por la automatización. Es decir, estamos diciendo que aquí a 10 años 1/3 de los trabajadores puede que esté en el paro. Y claro, esto a día de hoy los políticos tienen que dar respuesta de alguna manera ya y anticiparse. Y desde luego toda esta situación del coronavirus pues no ayuda, evidentemente supone un freno a muchas cosas. Y está claro bueno, que o nos anticipamos o la hecatombe en ese año, en 2030 aproximadamente, puede ser bestial, ¿no? Estaba mirando también, lo quería comentar aquí a nuestros oyentes, hay un montón ya digamos, de oficios que están siendo reemplazados por máquinas, sobre todo en Asia. Y he estado mirando, tengo aquí una lista, por ejemplo, hay cocineros automáticos, es decir, brazos robots que graban el comportamiento de un cocinero famoso y es capaz de replicar la receta exactamente igual. Tenemos el caso de recepcionistas, camareros. En Japón se están poniendo robots para el cuidado de ancianos. Albañiles automáticos que levantan un muro en cuestión de minutos, que claro, que no puedes competir con ello con un equipo de albañiles. En la industria, por supuesto, fábricas, etcétera, todos los procesos se están automatizando cada vez más. El caso de reponedores en un supermercado o en un gran almacén, pues ya son capaces de organizar mediante robots rápidamente la mercancía. Conductores autónomos, lo comentábamos hace un momento. Tenemos una compañía en Estados Unidos que se llama Waymo, que básicamente tiene coches que ya tú le llamas desde una aplicación, te recogen y te llevan al punto que les indiques, automáticamente y sin conductor. Está en pruebas, evidentemente, esto es muy peligroso dejarlo así de buenas a primeras, pero estamos en ello. Luego tenemos el caso de Tesla, en sus coches cada vez incorpora más inteligencia artificial. Camiones automatizados, están empezando a ver también de transporte, claro, imaginaos todos los conductores de camiones que se queden en el paro dentro de unos años. E incluso aviones, o sea, los pilotos también peligran, estamos ahí, ¿no? Los repartidores también, ¿no? El tema de drones, de pequeños robots que distribuyen cosas en barrios, ¿no? Eso también está Sí, funcionando ya en pruebas. le interrumpo porque sí que es cierto que, por ejemplo, ahí los países de pues, Letonia, Finlandia, países del norte de Europa están muy avanzados en estas cuestiones y yo he visto imágenes de robot por la calle llevando comida y alimentos, en este caso era a Justo. personas mayores que no pueden salir. Eso es, eso es. Y entonces, ¿ves? Ahí es donde está el problema de esa especie de doble filo, ¿no? Tenemos una situación en la que se pierden puestos de empleo, la gente no tiene trabajo ni a lo mejor y se queda empobrecida, pero a cambio mejoramos la sociedad porque esas personas ancianas que señalas efectivamente reciben pues eso, sus productos, sus alimentos rápidamente de forma más eficiente, seguramente, ¿no? Entonces, estamos ahí en esa lucha. Y luego ya he estado mirando, por mirar ya cosas un poquito más extravagantes, pues tenemos el tema del arte, tenemos inteligencias artificiales que ya pintan cuadros como si fueran Rembrandt, aprenden el estilo, examinando diferentes cuadros, compositores de música, por supuesto, también automatizados, sacerdotes, que he visto en Japón, en una serie de templos, y ya, bueno, pues siendo un poco más, ya rayando en lo bizarro casi, ¿no? Tenemos el tema de la industria del sexo, ahí no vamos a profundizar demasiado, y así vamos a terreno peligroso, el tema de armamento y de soldados robóticos. Claro, si una potencia como podría ser Estados Unidos o China decide invertir en el desarrollo de robots que son automáticos, que no suponen la pérdida de vidas y construyendo un gran ejército, además con mayores funcionalidades y capacidades que un ser humano, pues claro, se controlaría en el mundo. Entonces esto, claro, llevándolo a un terreno de distopía es realmente peligroso. Pero bueno, siendo ya un poquito más prácticos, sí que es cierto que es importante conocer este tipo de temas, por cuanto aunque puedan llevarnos a ese terreno de doble filo, de beneficio de la sociedad versus empobrecimiento y paro de ciertos trabajadores, pues lo cierto es que está en auge este sector y no hay que, vamos, en fin, no hay que perderle de vista. De hecho, en otro informe que tengo por aquí se decía que en el año 2022 1 de cada 5 personas estará trabajando en algo relacionado con machine learning o inteligencia artificial. Y en España, por ejemplo, como curiosidad, ha aumentado un 92% la demanda de profesionales de este tipo de técnicas solo en España. Entonces, bueno, se observa que en este sector, en España, hay pocos profesionales todavía, ¿vale? Pero bueno, a cambio parece ser que por lo que se ve se están pagando buenos sueldos. O sea que de alguna manera, aunque con todos los retos que trae para la sociedad esta revolución, es cierto que hay demanda de profesionales, que va a haber buenos sueldos a corto plazo por lo menos y que es interesante conocer esto y estar en ello. Bueno, pues es una cuestión obligada hablando de esto. Primero,
Primero, ¿qué tipo de profesionales van a poder acceder a este tipo de trabajo? Porque estamos pensando en ingenieros en automática, en robótica, en informática. Estamos hablando de economistas que dominen mucho las matemáticas, la estadística, etcétera. Pero además queríamos preguntar a Alberto Muñoz Cabanes sobre esta cuestión y en particular sobre el perfil de los profesionales que pueden acceder a este tipo de trabajos o de ámbitos y cómo formarse en este campo. La UNED en particular ha lanzado un máster sobre esta materia. Efectivamente, Isabel, este año hemos lanzado la primera edición del Máster en Machine Learning desde el Departamento de Economía Aplicada y Estadística. Estamos muy contentos con el proyecto. Creemos que es una necesidad casi ya vital el formar personas en este ámbito por la importancia que acabamos de ver que tiene a nivel social, a nivel de trabajo en las empresas, etcétera. Creemos que cada vez va a haber más demanda de estos profesionales y en el máster en Machine Learning, pues bueno, damos todas las, digamos, las claves, ¿no?, para introducirse al menos en este terreno y no perderse, ¿no? Está claro que estamos en un momento de la historia de la humanidad prácticamente, ¿no?, podría decirse ideal para formarse e iniciarse en este campo del machine learning o aprendizaje máquina. Es un sector en auge, va a haber cada vez más demanda de profesionales y bueno, pues desde la UNED vamos a proporcionar a los alumnos esta posibilidad. Además, como bien decías, no solo restringiéndolo al ámbito de informáticos, ingenieros, sino también pues, a que cualquier persona que desee formarse y aprender sobre estos temas desde cero, pues pueda hacerlo gracias al máster en Machine Learning. ¿Qué pretendemos con este máster? Bueno, pues por un lado vamos a introducir los conceptos y técnicas básicas. Empezamos desde cero, con lo cual no hay posibilidad de perderse, no vamos a exigir grandes conocimientos de matemáticas. También realmente hay que decir que para aprender este tipo de técnicas no se requiere saber muchas matemáticas, sino más bien saber aplicarlas e interpretarlas, los resultados que proporcionan. El desarrollo de algoritmos se lo dejamos efectivamente a los matemáticos y a los estadísticos. También vamos a conseguir que el alumno que curse este máster desarrolle las habilidades necesarias para programar sus propios modelos de Machine Learning y aplicarlos a la resolución de problemas prácticos. En este sentido, trabajamos con el lenguaje de programación R, que también lo explicamos casi desde cero. Es cierto que muchísimos temas de Machine Learning y de inteligencia artificial trabajan con Python, que es otro lenguaje, pero consideramos que para una persona que comienza, R es mucho más accesible y más sencillo de entender. Y con toda esta experiencia, pues bueno, el alumno terminará pudiendo aplicar en su campo profesional todas estas técnicas para mejorar el rendimiento, poder pronosticar mejor qué va a pasar con sus clientes, en fin, todas las aplicaciones que hemos estado viendo en las anteriores preguntas que comentábamos, ¿no? Para el alumno que quiera matricularse en el máster en Machine Learning, bueno, pues puede visitar la página web de formación permanente de la UNED, buscar Machine Learning y lo encuentra rápido. También tenemos una web con más información que es www.master-machine-learning.com. Entendemos que este es un máster, es un título propio de la universidad. ¿Se prepara en colaboración con alguna institución o es propio solamente de la UNED? Es propio de la UNED. Los títulos propios, como ya sabéis, bueno, no es un máster oficial como estos que han salido nuevos a raíz de los nuevos planes de Bolonia, que son más académicos, te dan acceso al doctorado, etcétera, pero sí que es cierto que los títulos propios de la UNED a día de hoy son reconocidos profesionalmente y cualquier persona que curse este tipo de estudios pues va a poder presentarse en una entrevista de trabajo y defender que efectivamente tiene unos conocimientos que ha adquirido con nosotros en la UNED. Pues muchísimas gracias, Alberto Muñoz Cabanes. Al final hemos hablado de matemáticas, no tanto, como nos explica, y hemos aprendido muchas cuestiones sobre este concepto de Machine Learning del que se ha preparado, se ha propuesto, se ha lanzado ya un máster en la UNED. ¿Qué plazo de matriculación tiene este máster? El plazo se abrió en el mes de septiembre y finaliza el próximo 30 de noviembre. No nos queda mucho tiempo, o sea que si están interesados nuestros oyentes en aprender algo más sobre las técnicas que están detrás de la cuarta revolución industrial, pues yo les invito a que se matriculen. Está claro. Muchísimas gracias. Animo a los interesados y hasta una próxima ocasión. Alberto Muñoz Cabanes es profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED. Gracias a ti, Isabel.